Estamos hoy listos para darte gloria con todo nuestro corazón. Familia, ¿cómo estamos? Me da mucho gusto saludarlos otra vez a través de este medio. Permítame hacer una oración. Bendito Dios del cielo, quiero agradecerte este tiempo que tú nos das. Quiero darte gracias por tu palabra. Maravilloso Espíritu Santo, gracias por instruirnos, por enseñarnos, por poner esta palabra tan hermosa en nuestras vidas para que nosotros seamos instruidos por ella. Te pido tu dirección en esta hora y te pido tu bendición para cada uno de mis hermanos que escuchen este mensaje en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Familia, hay un tema que quiero compartirles. Ustedes están viendo en las pantallas, si es que usted está viendo un monitor. Se llama la eternidad. Y quizás usted se pregunte por qué este tema. Bueno, quisiera yo abordar este tema por razón de que muchas personas se preguntan, bueno, ¿y qué hay después de la muerte? Algunos inclusive quisiéramos saber en dónde están nuestros seres queridos, los que ya partieron, o dónde estaríamos nosotros. Bueno, de eso va a depender mucho nuestra conducta en esta tierra, de cómo nos conduzcamos, pero la eternidad es inevitable. La eternidad es pues algo implícito en la creación. Nosotros fuimos formados con eternidad, no somos mera materia, no somos simples seres humanos que al morir termina nuestra existencia. Nosotros fuimos creados desde el principio de una manera eterna. Y quiero compartirles un pasaje que está en Eclesiastés 3:11 para que usted vaya teniendo pues una enseñanza bíblica y no meramente una enseñanza que usted no tenga la seguridad de que está en la Biblia. Dice este pasaje: todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Entonces este pasaje es muy claro: todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos. Y esta es la razón por la que nosotros tenemos que darnos pues un tiempo para analizar este tema de la eternidad. Todos absolutamente somos eternos. Nunca vamos a dejar de existir. Dejamos el cuerpo cuando en algún momento tengamos que partir, pero en esencia una parte de nosotros es eterna. Y yo quisiera que a través de la palabra de Dios usted y yo comprendiéramos qué parte de nuestro ser es eterna. Pero antes de ver este punto, yo quisiera decirles que este tema de la eternidad en otras creencias, en otros pensamientos, pues lo abordan de diferente manera. Para algunos de otras creencias creen que en la muerte los malos quedaron extinguidos, es decir, la muerte física es como que el fin de
de esas personas y no va a trascender más allá de la muerte. Esto es lo que creen algunos. Y ellos basan esto en un pasaje que está en Romanos 6:23. Este tipo de creencias de algunas personas o una corriente religiosa, tomando en cuenta este pasaje, pues ellos aseguran que este pasaje está mencionando que con la muerte queda todo. Y si lo leemos dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces toman en estas primeras palabras, porque la paga del pecado es muerte. Entonces creen y aseguran que el pecado se paga con la muerte. O sea, así de simple. Y que no hay más allá de la muerte, no hay nada. Esta es una creencia de un grupo religioso. Entonces, valdría la pena que usted y yo pues tengamos en cuenta más pasajes bíblicos, porque para interpretar un pasaje se necesitan muchos pasajes bíblicos. Esto se conoce como un contratexto, es decir, un texto que me dé como que la confirmación de este pensamiento, o un texto que me enseñe que no es así. Entonces, el punto de vista es que con la muerte se paga el pecado, así, desde el punto de vista de un grupo religioso. Pero bueno, eso es lo que ellos dicen, es lo que el ser humano cree que va a pasar. Si eso fuera, digo, yéndonos a la idea de que con la muerte se pagara los pecados, entonces este pensamiento promueve que las personas pues siguen haciendo lo que quieran, porque no va a haber ningún castigo eterno, no va a haber nada más allá, porque tienen la idea de que con la muerte física queda saldado el pecado. Pero hay que entender una cosa, que la Biblia es un libro espiritual y habla de manera espiritual. Entonces, cuando Dios habla de la paga del pecado y la muerte, está hablando de la muerte espiritual, porque una cosa es la muerte física y otra cosa es la muerte espiritual. ¿Y cómo podríamos asegurar que habla de la muerte espiritual? Bueno, porque el pecado es una forma en la que el ser humano muere espiritualmente, y eso es lo que genera una separación del ser humano con Dios. Pero lo vamos a ver un poco más adelante. Si este pensamiento es como un pensamiento que está creando una conducta en las personas, les decía yo, entonces promueve el pecado, promueve que la gente pues pueda hacer lo que quiera, porque no va a pasar nada después de la muerte. Y yo me preguntaría, ¿dónde queda la justicia de Dios? Porque la justicia de Dios tiene que ver con la actitud y la conducta del ser humano, es decir, todo lo que el hombre sembrare, eso también se hará. Pasajes de la Biblia que nos indican que en algún momento el ser humano tiene que dar cuentas. Pero bueno, esto es un pensamiento humano, es una creencia de un grupo religioso basado en un pasaje, pues a su entendimiento. Pero pensemos más también en algún otro grupo religioso, hablando acerca de la eternidad. La eternidad es algo que usted y yo lo traemos ya en nuestro ser, en nuestro entendimiento, ya es parte de nosotros. Hay un grupo religioso que cree que las personas, cuando mueren, que llegaron a ser malas, pueden tener una segunda oportunidad a través de un lugar llamado el purgatorio. Esta es una creencia también de un grupo religioso, que las personas que fueron malas tienen ese lugar como para purificarse, y las personas en la tierra entonces deben de pedir por esa persona que no fue buena en la tierra, que fue mala, y que estando en ese lugar y
por lo que la gente está pidiendo en la tierra, entonces esas personas se pueden purificar para que puedan ir al cielo. Esta es una creencia también que no está en la Biblia. Esta creencia tomó su fuerza en la Edad Media, pensando que el ser humano pues no podría perderse y que podía tener aquí después de la muerte como una segunda oportunidad. Pero la Biblia no enseña eso. La Biblia no enseña que después de la muerte haya una segunda oportunidad. Nosotros en vida tenemos no solamente una segunda oportunidad, tenemos todas las oportunidades que Dios nos permita tener con la finalidad de que nosotros podamos corregir nuestros caminos. Entonces, estas dos corrientes religiosas, una de que con el pecado, con la muerte se paga el pecado, u otra corriente religiosa que el purgatorio es como un paso intermedio para que como seres humanos puedan purificarse cuando fueron malos e no hicieron las cosas bien. Esto no está en la Biblia. Ahora bien, vamos a entender un poco más cómo se compone nuestro ser. Hay un pasaje que está en 1 Tesalonicenses 5:23. Este pasaje nos dice cómo se compone nuestro ser, para que usted y yo pues sepamos qué parte de nosotros va a ser eterna. Dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Este pasaje nos está diciendo muy claramente que nuestro ser se compone de espíritu, alma y cuerpo. Entonces, son tres cosas las que forman el ser de cada persona. Son tres cosas: espíritu, alma y cuerpo. Entonces, de acuerdo a la escritura que acabamos de leer, el número uno en nuestra vida siempre tiene que ser el espíritu. El 2, el alma, y 3, el cuerpo. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros tenemos que darle importancia a las cosas del Espíritu, es decir, las cosas que Dios tiene para nosotros. El Espíritu que está en nosotros, que Dios lo puso, que proviene de Dios, nos ayuda a tener comunión con Dios, a entender las cosas de Dios, a comprenderlas y a tener comunión con Dios. El alma, en esencia, es nuestra personalidad, es nuestra identidad individual de cada ser humano. Mi alma soy yo, y el espíritu que hay dentro de mí es la parte de Dios que me ayuda a entender lo que Dios quiere enseñarme, y el cuerpo pues es lo que nosotros vemos, es el físico, cómo nos movemos, y es la que contiene al alma y contiene al espíritu. Entonces, esta es la regla que la Escritura menciona: espíritu, alma y cuerpo. Pero, por ejemplo, en una segunda ilustración, si podemos saber una ilustración más, si por ejemplo mi ser de una persona, o el ser de una persona, estuviera primero el alma, el cuerpo y el espíritu, significa esto: el alma, que es nuestra identidad, guarda las emociones de una persona. El cuerpo es el que ejecuta las acciones aquí en la tierra, y el espíritu, comentábamos, es lo que Dios ha puesto para que nosotros podamos tener comunión con Él. Entonces, si yo le doy en la vida, en mi diario vivir, más importancia a las emociones, entonces el orden que Dios había dicho que fuera espíritu, alma y cuerpo, entonces como yo le estoy dando más importancia a mis emociones, y después mis emociones pues van a ejecutarse en mi cuerpo lo que yo quiero. Mis emociones pueden ser mis deseos, pueden ser las cosas que me atraen, que me gustan, y estoy dejando hasta el último lo que tiene que ver con Dios. Entonces, cuando mi alma está en esta posición, como tenemos esta ilustración, significa que yo estoy viviendo solo
por lo que veo y por lo que siento, no por lo que Dios me ha enseñado. Entonces, esto es un peligro en nuestra vida para, pues, entender que algún día vamos a llegar a la eternidad y no podemos llegar viviendo una vida solamente con emociones. Ahora, en una tercera ilustración, podemos ver una tercera ilustración. Si yo, por ejemplo, como mi cuerpo es el lugar donde accionamos o llevamos a cabo todo lo que queremos hacer, si yo estoy dándole más importancia al pecado, digamos, a las tentaciones, a los vicios, entonces esta podría ser, digamos, como que el orden que estoy siguiendo, porque me estoy enfocando más en la vida por las cosas que están gustándome, por las que me atraen, las que me causan placer, y entonces yo le estoy dando más importancia a lo que me satisface, o lo que, si usted está haciendo esto, si usted es una persona que está llevándose por los placeres, bueno, esta sería su posición. Ahora, ¿qué pasa? El espíritu está como en el punto 2. Significa que una persona está tratando de exculparse. O sea, el espíritu es como en esencia la parte de Dios en nosotros, está tratando de exculparse de las acciones que está cometiendo con el cuerpo. Y esta situación pues no es lo correcto. Si nosotros tenemos planes de verdad de que en la eternidad estemos con Dios, no sería esto el patrón que seguiríamos, ni seguiríamos ningún otro patrón más que el primero donde dice espíritu, alma y cuerpo. Volvamos a ver la primera, por favor. Espíritu, alma y cuerpo es primero Dios, después lo que yo siento, mis emociones, y después lo que mi cuerpo necesita. Entonces, cuando Dios está primero, entonces el resto de mi cuerpo entonces está bajo el control de Dios. Eso es lo que pasa. Ahora, entendiendo esto, que Dios nos da la oportunidad de entender entonces cómo es nuestro ser, vamos a entender cuando morimos qué pasa. Dice Eclesiastés 12:7, si usted me ayuda a leer Eclesiastés 12:7, que cuando nosotros morimos, dice, el polvo vuelve a la tierra, es decir, el cuerpo se desintegra, el polvo vuelve a la tierra como era, y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Entonces, aquí está hablando solo de dos partes de los componentes del ser. Está hablando de que el cuerpo otra vez vuelve a la tierra y que el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Y hay una parte que es el alma. Yo les decía hace un momento que el alma es la parte espiritual que identifica a cada ser humano. Ahora bien, el alma cuando nosotros morimos se sale de nuestro cuerpo. Si usted me ayuda a leer Génesis 35, del 16 al 18, vamos a ver un ejemplo de una mujer que estaba dando a luz y que tuvo problemas en el parto, y ahí ella murió. Ella se llamaba Raquel. Después partieron de Betel y había aún como media legua de tierra para llegar a Efrata, cuando dio a luz Raquel y hubo trabajo en su parto. Y aconteció, como había trabajo en su parto, que le dijo la partera, no temas que también tendrás este hijo. Y aconteció que al salírsele el alma, pues murió. Entonces aquí notamos la otra parte de nuestro ser, que es el alma. Dice, al salírsele el alma, pues murió, llamó su nombre Benoni, mas su padre lo llamó Benjamín. Entonces, cuando Raquel muere, se le sale el alma, es decir, de ese ser, lo que habíamos visto en Eclesiastés 2:7, su cuerpo regresó otra vez al polvo, el espíritu volvió a Dios
y se le salió el alma. Ahorita más adelante vamos a ver qué pasa con el alma. Pero en un ejemplo también muy parecido al de Raquel, a ella se le sale el alma cuando ella muere, pero me gustaría que usted fuera a Primera de Reyes 17, del 17 al 22, cuando una persona revive. ¿Qué pasa? Porque hubo milagros en los que Dios, a través de hombres santos, de mujeres que estuvieron orando por personas, pues muchas personas revivieron. Pero veamos el caso de un niño. Después de estas cosas aconteció que cayó enfermo el hijo del ama de la casa, y la enfermedad fue tan grave que no quedó en él aliento. Y seguimos leyendo. Y ella dijo a Elías: ¿qué tengo yo contigo, varón de Dios? ¿Has venido a mí para traer a memoria mis iniquidades y para hacer morir a mi hijo? Él le dijo: dame acá tu hijo. Entonces él lo tomó en su regazo y lo llevó al aposento donde él estaba y lo puso sobre su cama. Y clamando al Señor dijo: Señor Dios mío, aún a la viuda en cuya casa estoy hospedado has afligido, haciéndole morir su hijo. Y se tendió sobre el niño 3 veces y clamó al Señor y dijo: Señor Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Entonces el clamor del profeta era que Dios hiciera volver el alma a ese niño, porque pues había muerto. Y si usted ve el versículo 22, dice que el Señor oyó la voz de Elías y el alma del niño volvió a él y revivió. Entonces, el alma, yo le había explicado, es la parte que nos identifica. En la creación, desde la creación, nosotros tenemos un alma, es nuestra identidad única, y el alma es eterna. El alma simplemente tendrá un destino de acuerdo a cómo nosotros vivimos en esta tierra. Ese será el destino. Y bueno, pues hay ejemplos de personas que nos narra la Escritura. Por ejemplo, un ejemplo muy claro del rico y Lázaro. Cuando estas personas murieron, el rico fue a un lugar que se llama Seol. En el Antiguo Testamento va a encontrar esta palabra como Seol, y en el Nuevo Testamento como Hades. Entonces el rico murió y fue a ese lugar. El Seol y el Hades son lugares previos al destino final. El destino final de cada persona se va a llevar a cabo después del juicio, lo que sería el juicio final. Entonces, cuando una persona es mala y muere, se va a un lugar que se llama Seol, palabra que está en el Antiguo Testamento, o Hades, la misma palabra, el mismo lugar, Hades, pero en el Nuevo Testamento. Ahora, si usted se va al Salmo 9, 17, va a ver cómo una persona que es mala, pues se va a ese lugar que se llama Seol. Es un lugar reservado para los malos, es previo al destino final. Dice: los malos serán trasladados al Seol, todas las gentes que se olvidan de Dios. Entonces nos damos cuenta que aquí está especificando solo la gente mala, solo la gente que se olvida de Dios se van a ir a ese lugar. Esto es, el alma es la que va a ese lugar. Y yo les decía de una enseñanza del rico y Lázaro que un grupo religioso ha considerado que es una parábola. Pero este pasaje del rico y Lázaro que está en Lucas 16, del 19 al 31, no es una parábola, porque número 1, no se menciona como parábola. Número 2, las parábolas no tienen nombres propios, es decir, solo se mencionan como había un hombre
que tenía 2 hijos. Había una mujer y solo son como ilustraciones. Las palabras, eso es lo que son las parábolas, son ilustraciones. Pero este pasaje del rico y Lázaro tiene nombres propios. Por ejemplo, se menciona como nombre propio a Lázaro, se menciona a Abraham, se menciona a Moisés como nombres propios. Entonces, esto no es una parábola, es un ejemplo que Jesús dio acerca de la condición cuando muere una persona, en dónde está. Y este hombre rico pues llega a este lugar llamado Hades, que es la misma palabra que Seol, y él se encuentra en ese momento en tormento, en ese lugar, y él quiere que Lázaro, la persona que él no le dio importancia en la tierra, porque Lázaro era un pobre, una persona que mendigaba, y él buscaba que ese rico ese rico que no se conoce el nombre, buscaba un poco de ayuda del rico, pero el rico no quiso ayudar a este pobre llamado Lázaro, y entonces cuando mueren los dos, el rico va a ese lugar, es decir, su alma va a ese lugar, porque recuerden, el espíritu volvió a Dios y el polvo pues se fue a la tierra otra vez. Entonces su alma que está en ese lugar, como dice Lucas 16 del 19 al 31, él estaba buscando cómo buscar ayuda, porque el lugar donde estaba no era bueno, y él quería que Lázaro hiciera algo por su familia, quería que Dios mandara a Lázaro a la tierra otra vez, lo resucitara, porque él tenía familia en la tierra. Entonces, notamos una cosa, que hay cierta conciencia en el lugar donde una persona está cuando muere. Es cierto que cuando nosotros lleguemos después del juicio final a tener ya nuestro destino, las cosas de la tierra ya terminan, pero este hombre tenía cierta memoria, porque todavía no llegaba al destino final, estaba en un destino intermedio, y quería que hubiera alguna ayuda para su familia que se había quedado en la tierra. Pero Dios, en la representación de esta persona que se menciona, Abraham, le dice, pues a Moisés y a los profetas tienen que los escuchen a ellos. Entonces no se le concede a este hombre en ese lugar una petición, porque ya no era tiempo de peticiones. Ahora bien, cuando un justo muere, si usted me ayuda a leer Apocalipsis 6 del 9 al 11, pasaje que habla de personas que fueron pues prácticamente muertas por causa de la palabra de Dios y la condición en la que ellos están. Dice, cuando abrió el 5º sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo, hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos. Si usted se da cuenta, este pasaje dice que se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen. Este grupo de personas son personas que fueron buenas, que murieron por causa del testimonio de la palabra. Pero el hombre rico, del que estábamos hablando hace un momento, él estaba en una situación de tormento muy diferente a estos justos. Estos justos también habían llegado a un lugar previo al destino final, que para ellos sería el cielo, pero le dicen que descansaran, que estuvieran descansando. Comúnmente la gente cuando muere alguien siempre dice descansa en paz, pero la realidad es que no todos
no todos descansan en paz. Los buenos, como estos, sí lo hacen. Pero si usted se va al capítulo 16 de Lucas, que le había mencionado hace un momento, vamos específicamente al versículo 22 y al versículo 23, para que usted vea en qué condición estaba el hombre rico, que no tuvo misericordia, que no ayudó al pobre, al necesitado, y va a ver cómo difiere de una persona que sí ha hecho lo bueno. Dice el 22, aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. En este versículo 23, el hombre rico en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos. Entonces, hay una gran diferencia de una persona que hizo lo malo. En este caso, llega a un lugar en el que está en tormento, porque había muerto. Y después, el otro pasaje que yo le había mostrado, un lugar donde hay descanso, hay paz. Es totalmente diferente entre una gente que hizo lo malo con el que hizo lo bueno. Entonces son dos destinos diferentes. Ahora, estamos hablando de la eternidad. Estamos hablando de la eternidad porque pues realmente algún día vamos a partir de esta tierra y necesitamos saber dónde vamos a estar, hacia dónde vamos, cuál es nuestro destino, cuál es el camino que nosotros estamos siguiendo, qué es lo que estamos haciendo para uno o para otro. Es decir, si la eternidad es parte de nuestra esencia, entonces usted y yo tenemos que pensar, bueno, pues ¿dónde voy a estar? ¿Hacia dónde está llevándome mi conducta, mis palabras, mis acciones? Realmente, ¿cuál va a ser mi destino? Los justos van a ser enjugadas sus lágrimas. Dios va a estar con ellos, pastoreándolos. Va a estar siendo el Dios que buscaron, el Dios al que amaron, al Dios que adoraron. Y esta es la esperanza de los justos, estar algún día con Dios. Y mire, el capítulo 5 del Evangelio de Juan, versículos 28 y 29, nos da una referencia, este versículo, o estos dos versículos, de que pues va a haber resurrección. Va a haber resurrección. Y la resurrección es también algo que se va a llevar a cabo porque se tienen que concretar planes divinos. Juan 5, 28, 29, vamos a leerlo. Dice, no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Entonces, estamos viendo un pasaje que habla de resurrección, pues de buenos y de malos. Entonces, el concepto de aquel pasaje que el pecado se pagaba con la muerte, pues no tiene lógica, porque entonces, ¿para qué resucitar, no? Si esa fuera una idea clara. Pero la realidad es que no es así. Dios dice que en la resurrección se resucitarán los que hicieron lo bueno, saldrán a resurrección de vida, y los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. La resurrección es inevitable. Entonces, yo creo que esto es muy claro, familia, es muy claro. Nada pasa por alto a los ojos de Dios. Dios es un Dios de justicia, Dios es un Dios de verdad, es un Dios que ha dejado en su palabra pues una instrucción para entender que tarde o temprano tendremos que enfrentar una justicia divina. Quizás hay personas en esta tierra que sus hechos o su maldad nunca fue llevada a una justicia humana, pero sí va a ser llevada a una justicia divina.
Porque hay mucha gente que quizás tiene mucho poder y hace muchas cosas malas y no hubo una justicia humana que pues actuara ahí por lo que hizo esa persona, pero entra la justicia de Dios. Entonces, por eso dice, los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Un pasaje que está en 2 de Corintios 5:10, que también quiero compartirle, pues para que entendamos que la eternidad tiene eventos previos que tenemos que considerar. Dice, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Yo creo que este pasaje está muy claro, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Entonces, por eso yo le decía que es el alma la que va a tener que comparecer. Cuando vimos el pasaje de los que habían sido muertos por causa de la palabra, dice que se menciona como el alma. No sé si usted notó esto, si no, ahorita lo volvemos a leer para que usted pueda retomar esta enseñanza. Entonces, es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Entonces, ¿habrá un pago? Sí lo habrá. Por eso, yo quiero que usted medite en la forma en la que usted vive, cómo se conduce. Porque quizás la forma en la que se conduce usted pudiese ser para usted la ideal, pero yo le preguntaría, ¿es la ideal para Dios? Es algo que nosotros tenemos que reflexionar, es algo en lo que nosotros tenemos que meditar, porque no vamos a evitar el tener que comparecer para que nosotros tengamos que recibir lo que hicimos mientras estábamos en el cuerpo. Entonces, esto es algo que usted y yo tenemos entendido, que somos eternos. El pasaje de Mateo 25:46, después de una serie de versículos que describen a personas que no fueron misericordiosas y que Jesús menciona, tuve hambre y no me dieron de comer, tuve sed, no me dieron de beber, estuve enfermo y no me visitaron. Hay una serie de acciones que está mencionando Jesús de lo que la gente no hizo. Y que esas personas en aquel día le dirán al Señor, pero pues ¿cuándo te vimos para darte de comer o darte de beber? Y Jesús les contestará, por cuanto no lo hicieron a alguno de estos pequeños, no lo hicieron a mí. Y lo mismo ocurre con los justos, les dice, porque tuve hambre y me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, y así sucesivamente viene una larga lista en el capítulo 25 de Mateo. Y entonces, igual ellos hacen esta observación, y de cuándo te vimos, Señor, y el Señor le dice, bueno, pues por cuanto lo hicieron a los demás, a mí me lo hicieron. Entonces, hay un momento en el que el Señor está confrontándolos por lo que hicieron, por las cosas que hicieron en favor de los demás. Y este versículo 46 viene siendo como el punto final de lo que trata todo ese capítulo. E irán estos al castigo eterno, hablando de los que no fueron buenos, no fueron misericordiosos, e irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Si usted se da cuenta,
En ambos casos aparece la palabra que tiene que ver con la eternidad. E irán estos al castigo eterno, es decir, los que fueron malos, y los justos a la vida eterna. Entonces, eternidad es para todos. Ahora, ¿qué podemos hacer ahora? ¿Qué necesitamos hacer ahora? Pues reconsiderar lo que estamos haciendo. Reconsiderar la forma en la que estamos viviendo. Porque eternidad hay, ya sea en el lado negativo o en el lado positivo. Es decir, para los malos o para los buenos, pero hay eternidad. Somos eternos. Nada va a destruir el alma. El alma es eterna. Entonces, como usted y yo tenemos eternidad, entonces yo le invito a que usted reflexione y si usted cree que lo que hace, lo que dice, lo que piensa no es lo correcto, entonces rectifique, porque va a comparecer ante el tribunal de Cristo. Eso va a ser inevitable. Esta es mi invitación del día de hoy, que usted pueda reencontrarse con Dios y pueda hacer lo correcto, porque ahorita sí hay tiempo, ahorita sí hay oportunidad y ahorita le toca a usted decidir, y esa decisión es la que va a contar para el final. Dios lo bendiga y permítame hacer una oración por usted. Padre, quiero pedirte, Dios, por la vida de mis hermanos que están aquí. Te pido que traigas bendición para sus vidas y que ellos, Dios, puedan estar contigo en la eternidad. Porque los que hacen lo bueno estarán contigo. Veremos tu rostro. Todos los que hemos tenido ese cuidado de hacer tu voluntad, te veremos a ti, Dios. Estaremos contigo. Muchas gracias, Padre, por tu palabra. Permite que traiga edificación y que traiga dirección para cada uno de tus hijos. Te lo pido, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bendiciones, familia. Hasta pronto.